Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Jaque a la Mente, como siempre, con René Mayer. ¿Qué tal, René? Buenas tardes, con un poco de calor. Con calores que ya amenazan a Madrid, esta primavera que ya tiene ganas de ser verano. Y vamos a seguir hablando de jugadores de ajedrez y su relación también con el mundo judío. A veces hablamos de jugadores judíos y otras veces de jugadores no judíos. O como en el caso del personaje del que vamos a empezar a hablar hoy, Alexander Alikhin, o Alyoshin. Alyoshin en ruso, pero que justamente tiene una relación muy tormentosa con el mundo judío, por no decir antisemita. Sí, es decir, es difícil entender el final tormentoso de la vida de Alyoshin sin adentrarse en toda la vida, en toda su carrera de ajedrecista. Bueno, simplemente para ponernos en ambiente, ya saben que hemos hablado en entregas anteriores de los primeros grandes maestros de Tarrasch, de Lasker, y cómo se van sucediendo unos a otros. El último personaje del que hablamos era Capablanca, y justamente el que le quita el cetro a Capablanca también es este mismo Alyoshin. Alekhine, en español se dijo mucho tiempo, Alejandro Alekhine, españolizando, pero el nombre ruso es Alyoshin o Alyoshin. Bueno. Como tú quieras, ¿eh? Sí, llamarlo. Bueno, pues lo vamos a llamar por su nombre, igual que llamamos Shakespeare y no Shakespeare. Algunos sí, algunos lo dicen. Bueno, entonces Alexander Alyoshin es probablemente el jugador más favorecido en su nacimiento por su condición de noble, de los que hemos hasta ahora tratado. Era su padre, él nace en Moscú en 1892 y morirá en circunstancias tenebrosas, como veremos, probablemente en otra sesión, porque su vida da para mucho, en Estoril, Portugal, en el 1946, un año después del final de la guerra, y muere a los 53 años, y entenderemos por qué también, porque llevó una vida bastante azarosa, por no utilizar otra palabra. Entonces Alexander Alyoshin es conocido por ser el ajedrecista que llevó la imaginación, la fantasía al poder. Así como vimos que Capablanca era una máquina, él era su capacidad imaginativa y su fuerza táctica la que le definieron como un ajedrecista de primera fuerza. Como dije, era de familia noble, su padre era miembro de la Duma rusa. Que es como el parlamento que había en la época zarista también. Sí. Y su madre era hija de un famoso industrial. Y por cierto, entonces también de moscovita, ¿no? Y veremos un elemento importantísimo. Se dedicaba a obras de caridad, etcétera, pero tenía tendencia a ser alcohólica. Tenía este defecto, y esto marcaría también la vida del propio Alyoshin, que siempre vivió a principio sin problemas económicos alguno, porque la familia tenía una industria textil. Pero claro, el problema es la época en que vivió, porque primero hubo la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 18, que afecta el desarrollo de su vida, y segundo, sobre todo, la Revolución Bolchevique de 1917. Y claro, como era un ruso blanco de la nobleza, pues se marchó de Rusia, consiguió, marcharse,
y entonces consiguió marcharse y ya no apareció por Rusia durante su vida prácticamente. Bueno, en algunas ocasiones para disputar torneos, pero eh, entonces, A ver, apágalo, ponlo en vibración, porque si no, no vamos a poder. que esto, Esto que te está mandando un mensaje porque no le contestaste antes. sí, bueno, entonces, ¿seguimos? Sí, sí. Vale. Bueno, pues entonces, este hombre no empieza a jugar ajedrez enseguida, como Capablanca, que era un Desde niño niño. prodigio, o Arturito Pomar en España, o el americano Reshevsky, o Ruben Fine. ¿Eh? Todos estos jugaban a los 4 o 5 años. Y él, bueno, aprende ajedrez de su abuela, le enseña los movimientos, pero él, como estudiaba en un colegio muy elitista, claro, en Moscú, pues se tomaba en serio su formación. Después estudió para ser abogado en la Alta Escuela Imperial en Petrograd. Y claro, no tenía mucho tiempo para el ajedrez, aunque le apasionaba ya. Entonces no empezó digamos, a brillar en ajedrez hasta, bueno, le impresionó. Eso es lo que determinó su pasión por el ajedrez, el paso del americano, del campeón americano Pillsbury, y se quedó prendado al ver que jugaba simultáneas a la ciega. Y bueno, en fin, empieza a jugar un poco más y no solamente su primer triunfo de ajedrez, digamos, sería a los 17 años, que es tardío, porque claro, todos los demás ya habían brillado mucho antes. Entonces, yo creo que hay que conocer un poco sus características para entenderlo mejor. Hijo de muy buena familia, y políglota, llegó a hablar 6 idiomas, hombre muy culto, ególatra, altanero, soberbio, iracundo a veces y sobre todo alcohólico y un fumador empedernido durante gran parte de su vida. Mi madre diría una joyita. Una joyita, sí. Una joyita, pero pero con mucha pasta de la familia que le permitía llevar ese ritmo. Sí, no cabe duda que era un hombre que necesitaba cantidades de dinero para vivir como él acostumbraba. Entonces voy a hablar, otro hecho curioso. El hombre se casó en 3 ocasiones o 4 y siempre escogía viudas ricas, que eran mucho mayores que él, como una madre, prácticamente una madre acaudalada, ciertamente. Y esto marca también una psicología muy especial, ¿no? Otro punto característico que le marcaba, le encantaba los gatos. Le encantaban los gatos y tenía un gato siamés que se llevaba a los torneos y jugaba con el... ¿Con el gato? El gato siamés delante del tablero lo hizo... Al gato no lo dejaban subir a tirar las piecitas. No, estaba bien educado, buena educación tenía el gato. Entonces, bueno, esto es para entender un poco el personaje. Sí. Y para hablar de su vida también, un acontecimiento esencial fue para su carrera, aconteció cuando se casó con una tal Nadeja Fabritsky, viuda rica de un general, que era mayor que él, como hemos dicho, y bastante autoritaria, ambiciosa. Y fue ella quien se convirtió en su manager y fue ella quien le apretó las tuercas, le dijo que si quería ser campeón del mundo, debía romper sus hábitos
nefastos, y le acompañaba a todos los torneos, ya porque ya... Entre ella y el gato. Entre ella y el gato. No sé si el gato fue posterior, pero bueno, yo creo que ya tenía gato. Y claro, le imponía un estilo de vida compatible con el ritmo exigente de los torneos, porque se desgasta muchísima energía en un torneo. Uh-huh. Ya sabemos que un torneo que dura 2 semanas en un nivel máximo, pueden perder 3, 4 kilos de peso corporal los jugadores. Lo recomendamos como dieta, no yo. Sí, Pero claro, hay que currársela. Sí, no, pero después no es tan fácil. Yo que soy jugador y tengo práctica de esto, no... Tampoco has adelgazado tanto, nunca me... Esto es bueno para la gente tendiente a adelgazar. Bueno, en fin, con la dirección de esta mujer, lo persuadió de que podía llegar a ser campeón mundial si se limitaba y se disciplinaba. Y llegó en efecto a ser campeón mundial, como vimos, cuando derrotó al cubano Capablanca en 1927, que era considerado como una máquina de ajedrez invencible, y él lo logró a fuerza de trabajo y disciplina también, porque este hombre estudiaba, a diferencia de Capablanca. Y bueno, en fin, estudió las debilidades de Capablanca, que tenía pocas, pero tenía algunas, y se aprovechó de ellas. En 1933 se separó de esa mujer para convivir con otra viuda también, y supongo que rica. Y señora Freeman. Entonces ahí ya volvió a sus andanzas. ¿Y qué tal el ajedrez para esos años? Mal, porque empezó de nuevo a beber y a fumar como un carretero. Se dice que fumaba hasta 5 cajetillas diarias. Pues que hay que hacerlo esto. Hay que tener insomnio para poder fumar. 5 paquetes el día, si echamos un cálculo, es que no dejaba de fumar. No dejaba. Y dormía a lo mejor 5 o 6 horas y uno tras otro. En fin, Claro. 100 cigarrillos al día es mucho. Es mucho. Sí, bueno, en fin. Y de modo que perdió su título entonces con el holandés Max Euwe. Era muy superior al holandés, pero claro, se autodestruyó ahí, ¿no? Y finalmente dicen que la cuarta mujer, que es la que está enterrada con él en París, Montparnasse, era justamente una judía de origen británica, y es la que quedaría con él toda su vida, pero bueno, separados por las circunstancias que veremos, que está enterrada con él. Bueno, así ya sabemos un poco de la vida del personaje, que es importante, y vamos a ver, pues primer éxito en 1909, a los 17 años, en San Petersburgo. Ya lo toman en serio. Y en 1914, a los 22 años, por lo tanto, tras acabar sus estudios de Derecho, porque estudió Derecho, entró en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Claro, una carrera corta, porque interrumpida por el inicio de la Guerra Mundial, de la Primera. Y comprometida después con la Revolución de Octubre, de bolchevique. Entonces él se fue integrando poco a poco en la élite ajedrecística de la época. Lo toman, sobre todo cuando ganó un torneo en San Petersburgo. No ganó, terminó tercero, pero tercero después de Lasker y de Capablanca. O sea, ya apuntaba a maneras. Apuntaba, y
Bueno, en Estocolmo ya había sido primero en 1912. En fin, era un hombre a tener en cuenta dentro de la élite. Al final de la guerra, en 1918, alentado por sus amigos y ayudado por la fortuna familiar de los textiles, pues ya multiplicó su presencia y participación en los torneos europeos, y acumulando un sinfín de victorias. Bueno, normal, era muy fuerte y ya era un admirador de Chigorin. Hemos hablado de él. No, Chigorin es el padre de la escuela rusa, el primero de todos, el que desarrolló, un hombre también muy metódico. No era judío Chigorin, por eso no lo... Pero era prácticamente el padre fundador. Pero nosotros cuando presentamos al personaje hablamos de que tampoco le gustaban mucho los judíos. Has recalcado que su última mujer tenía origen judío, pero ¿qué era lo que más le molestaba de los judíos? Esto ya lo veremos. ¿Lo veremos en la próxima entrega? Sí, lo veremos porque es una cosa muy controvertida, un asunto muy controvertido. Se sabe que era antisemita siempre, pero después no se sabe a ciencia cierta lo que le pasó al final de su vida y que precipitó su fin, que, conectado con su antisemitismo. Nosotros también vamos a precipitar un poco el fin, pero de este capítulo. Te dejo un minuto para hablar de alguna cosa más. Y bueno, cerrar. Sí, entonces vamos a ver cómo Capablanca, como Alekhine, tenía un estilo muy agresivo, muy combinativo, muy seguro de sí. Hay que decir que en 1921 decide marcharse a París. Ya. Entonces le van a dar la nacionalidad francesa en 1925 y competirá por Francia en las Olimpiadas, etcétera, a partir de entonces. Está radicado en París. Muy bien, pues de esa élite de rusos exiliados, de los cuales también había muchos artistas como Sergei Diaghilev con los ballets, Stravinsky con la música. Voy a terminar hablando un poco de su estilo de juego. Alekhine Alyoshin era un hombre muy innovador. Él pensaba todas las jugadas, incluso las más evidentes, las primeras jugadas que todo el mundo jugaba de corrido, así, conocidas. Él pensaba y siempre veía las posiciones como si fuera una posición nueva. Y muchas veces a los adversarios no les servía preparar una apertura conocida porque él hacía jugadas de pronto innovadoras. Desviaba. Entonces, él consideraba el ajedrez como un arte, no como un deporte o como una ciencia, como un arte. Y no era sistemático como lo era Chigorin, como lo era Tarrasch, hemos visto. Él era una persona que improvisaba, pero que era fortísimo, y entonces era temible porque las preparaciones no servían mucho contra él. Pues nada, con este momento de la vida de Alyoshin, de Alexander Alekhine, pues vamos a dar fin a la entrega de hoy. Dentro de 2 semanas seguiremos hablando en Jaque a la Mente de este personaje. Muchas gracias, René.